Hola, esta vez estamos en el taller de definiciones, Fiat y modelos. Primero vamos a iniciar con las definiciones ardillas. ¿Qué es una definición ardilla? Es aquella definición que busca disminuir o evadir la carga de prueba planteada o que tiene que tener cámara de preposición o cámara de oposición. Puede ser considerado literalmente ardilla si evita las palabras claras de la moción. Por ejemplo, la moción de esta casa impondría peajes en todas las calles. La oposición no puede pararse y decir, solo vamos a imponer peajes en las calles principales, porque la moción te obliga a defender los peajes en todas las calles. La definición clara es todas. No puedes decir solamente vamos a poner en algunas. Ojo, sí se pueden excluir de parte de proposición casos extremadamente marginales o casos, bueno, extremos o marginales del debate, solo si cumplen tres criterios. Uno, que se expliquen por qué, o sea, es decir, que se expliquen criterios claros de qué casos se excluyen. Dos, que se brinde una justificación clara de por qué aquellos criterios son válidos. Es decir, probablemente podamos excluir calles que son diminutas o podemos excluir calles dentro de vecindades que son extremadamente reducidas. O tercero, no genera una desventaja significativa. Estamos poniéndole peajes a todas las calles menos a unas calles específicas. Y hay criterios por los cuales se justifican por qué es que no le pondríamos peajes a ciertas callecitas. No estamos huyendo de la totalidad de la carga de la prueba. ¿Quién puede impugnar una definición? Únicamente una impugnación puede ser realizada por el primer discurso de Cámara de Oposición. Y en caso esta persona no realice la impugnación, el debate se mantiene igual. Toda impugnación, esta regla es muy importante, debe ser explícita. No hay impugnaciones explícitas o implícitas o impugnaciones parciales o que el juez asume que el equipo está impugnando. No. Cada juez y cada equipo debe impugnar de manera explícita. Si el primer discurso de oposición decide impugnar la definición de la moción, el segundo discurso de proposición puede aceptar la impugnación y decir, está bien, vamos a definir bajo esa impugnación, vamos a debatir bajo esa impugnación o rechazamos la impugnación. Aquí es donde la persona jueza debe decidir si acepta o no acepta la impugnación. Esto no es como argumentos que tienen matices y caracterizaciones y métricas que puedes encontrar consensos, no. Las impugnaciones son verdaderas o falsas. Uno no puede decir, hay un punto medio en la impugnación. No, tú como juez aceptas o rechazas. Al mismo tiempo, los equipos pueden decidir si debaten bajo ambas definiciones y dicen, hay un debate en esta definición, un debate en la otra definición, o pueden elegir bajo qué definición debatir. Eso es indiferente del juez, eso es decisión de los equipos. Si los equipos deciden debatir en una definición particular, el debate se debería juzgar bajo esa definición en particular, incluso si a ti como juez no te gusta, si el debate se lleva de esa manera, es la manera en la que se debe tomar. En caso de que una impugnación sea exitosa, esto afecta a todos los argumentos de la sala. Eso significa que todos los argumentos ahora se deben medir con base en la impugnación que ha ganado eh, la batalla de impugnaciones. En caso la impugnación falle, pues bueno, todos los argumentos se miden también con base en esa impugnación. Es posible que los argumentos, incluso cayendo en otra definición bajo la impugnación, sigan teniendo valor. Por ejemplo, en la moción que estábamos viendo antes, un argumento que diga que debemos taxear las calles porque nos van a dar recaudación es válido en la idea de todas las calles o únicamente las calles principales. En ambos contextos, aunque la definición sea ardilla, el argumento tiene valor. Por ende, si una casa argumenta debajo de una definición ardilla y la definición ardilla se levanta, pues bueno, el argumento sigue teniendo valor afuera porque hay una recaudación de dinero razonable en ambos lados del debate. Probablemente en un lado es más, en el otro lado es menos, pero la lógica de estamos recaudando dinero y lo vamos a utilizar para servicios sociales sigue existiendo dentro del debate. También hay definiciones sobre tiempo y lugar. En estos escenarios, los casos ardilla se tratan de la misma manera. Vamos a entenderlo con el tiempo. Pero si la moción específicamente tiene una fecha, por ejemplo, es el año 2500, estamos en la revolución de las máquinas, o es 1300, una moción de pequeños, de vivir en un imperio o en una colonia o en un lugar más chiquito. O por ejemplo, en un lugar, esta casa en Perú o en Chile haría cierta acción, el debate se debe juzgar y se debe tener en esos espacios. No se vale en una moción que dice en el año 1500, la debatimos en el ahora. O si la moción dice que se implementaría un sistema en Colombia, no se vale debatirlo en Estados Unidos. En caso no hay una frase explícita dentro de la moción que diga dónde se debate, se asume que el debate se da en el año presente y en la generalidad de los países del mundo. No se puede decir, este debate se da
en cierto país o en cierto contexto, sino se debate en la generalidad en el contexto actual. Ojo, eso no significa que sean válidos, que no sé, que sean inválidos framings de este debate es más importante en un país que en otros espacios. Eso es muy válido, pero no se puede decir que el debate solo sea en este país. El debate sea en todos los espacios y una cámara puede impugnar esa, bueno, eso ya es más sobre encuadres, ¿no? Puede refutar ese encuadre o no. Estamos hablando sobre definiciones. También hay temas que hablar sobre la implementación de medidas. En debates van a haber medidas que se vayan implementando. Es razonable que, por ejemplo, en una moción de esta casa terminaría todo tipo de financiamiento a las artes, es decir, vamos a quitarle financiamiento gubernamental a todo tipo de arte. Es razonable que el modelo diga, vamos a terminar de dar financiamiento a los proyectos que ya teníamos a los proyectos que ya teníamos pactados, pero ya no vamos a pactar nuevos proyectos y vamos a cortar todo el financiamiento a proyectos futuros. Podemos terminar de hacer lo que estamos haciendo ahora, pero ya no vamos a plantear nuevos acuerdos. O, por ejemplo, una moción de esta casa prohibiría el plástico. Es posible decir, vamos a hacerlo progresivamente, el día de hoy empezamos, y acabamos de prohibir plástico en un año, poniendo como que impuestos cada vez poco a poco más crecientes. Eso es súper razonable. Pero ojo, no es válido decir que vamos a hacerlo hace 500 años, digo, lo vamos a hacer en 500 años, o lo vamos a hacer en 1945, lo vamos a hacer en Estados Unidos. Es decir, vamos a prohibir únicamente las artes en 1945, vamos a prohibirlo únicamente en Estados Unidos. No, eso es inválido porque está reduciendo el debate y parece injusto. En cambio, la medida anterior, ahorita el siguiente slide es cuándo es algo justo y cuándo es algo injusto, pero ese tipo de ejemplos razonablemente están bastante fuera del debate. Ojo, aún así, un argumento que justifique por qué esto es bueno, un principio que justifique por qué esto es bueno en 1945, puede seguir aplicando al presente. Y un argumento de disuasión a la creación del arte dentro de Estados Unidos puede seguir aplicando al contexto mundial. Eso significa que incluso aunque los equipos construyan sus argumentos dentro de contextos, lugares y tiempos inválidos o poco razonables para el debate, siguen pudiendo aplicar fuera del debate y pueden seguir siendo argumentos increíblemente válidos a los cuales todavía debemos dar crédito. Solamente tenemos que analizar si las razones lógicas también afectan fuera de esa definición. Entonces, acá es donde podemos ver temas sobre el modelo para entender fiat de proposición. El fiat es aquel poder que tenemos para asumir que la política se puede implementar de la manera en la que proposición modela. No podemos criticar cosas como no hay plata, no hay incentivos políticos, porque la moción nos da esto con base en el fiat. Al mismo tiempo, el fiat le permite a proposición la capacidad de implementar cláusulas dentro de su modelo siempre que sean razonables, no debería decir incluso, siempre que sean razonables. Entonces, en la moción de, por ejemplo, esta casa legalizaría la eutanasia, es válido que proposición diga, bueno, si las personas deciden tener una eutanasia, les vamos a dar una semana para que lo reconsideren, si no, vamos a proceder con la eutanasia. Todo parte del modelo que se considera como razonable, lo podemos medir como algo que un gobierno haría. Un gobierno probablemente haría eso, sí, un gobierno probablemente prohibiría el plástico paulatinamente, sí, pero un gobierno probablemente no haría algo sumamente descabellado que exceda esa parte del fiat. Y ahora, ¿qué es el fiat de oposición? El fiat de oposición es simétrico al fiat de proposición en términos de recursos, es decir, la cantidad de dinero que se gasta, la cantidad de capital político, etc. Por ejemplo, en la moción de esta casa considera que el gobierno mexicano debería implementar medidas para que un cartel monopolice el mercado de drogas. Oposición no puede decir que la alternativa es exterminar a todos los cárteles, porque razonablemente requiere más dinero, más capital político, más esfuerzo, pero al mismo tiempo no se puede cambiar de actor, es decir, no se puede decir, ya no lo va a hacer el gobierno mexicano, sino el gobierno estadounidense lo hará, y el gobierno estadounidense va a implementar medidas. No, el fiat requiere que sea la misma cantidad de recursos y que lo implemente el mismo actor. Al mismo tiempo, es una mala estrategia decir que vamos a utilizar el fiat para otras cosas. Por ejemplo, en vez de gastarlo en disuadir a los cárteles, vamos a utilizarlo en invertir en educación y en aliviar la pobreza y en desarrollo para la inteligencia artificial. La razón por la que esto es una mala estrategia es porque, primero, no es mutuamente excluyente, es decir, en ambos lados podemos dar dinero a la educación, pero segundo, no es el mismo capital político, es decir, lógicamente el dinero que estás gastando militarmente o que estás gastando políticamente para esto salen de presupuestos distintos. El dinero que sale para la lucha contra el cártel probablemente sale de una partida presupuestaria distinta a la que sale el dinero de la educación. O sea, lógicamente es algo que no sale del mismo saco. Entonces, por eso es poco probable por eso es que es una mala estrategia y es poco probable que sea razonable.
Contramodelos, que es la última parte de este pequeño taller. Un contramodelo es un mecanismo alternativo que busca resolver el mismo problema que proposición, solo de un enfoque distinto. Un contramodelo no es obligatorio, cámara de oposición puede ganar diciendo que el plan de proposición trae más mal que bien y genera hasta que el mundo sea peor, pero los equipos de oposición pueden estratégicamente optar por hacer un contramodelo. Entonces, ¿cuándo es que un contramodelo es aceptable? Por eso cumplen tres condiciones. Uno, que sea mutuamente excluyente, es decir, algo que solamente puede aplicar oposición y proposición no puede. Segundo, que debe estar en contra de la moción. Si la moción dice esta casa invadiría, oposición no puede decir vamos a invadir parcialmente, porque estás invadiendo en ambos lados. Y tercero, debe involucrar el mismo actor y el mismo fiat que el que tiene proposición. Entonces, por ejemplo, la moción de esta casa no daría beneficios a familias con hijos no vacunados. Oposición no puede decir, de nuestro lado vamos a educar a los padres en los beneficios de las vacunas, porque eso no es excluyente, la oposición también puede hacerlo. Lo que sí pueden decir es que van a educar a los padres y también van a dar beneficios, porque eso es como que añadir algo que probablemente proposición también puede añadir, pero eso no quita que desde oposición también se eduquen a los padres como también en proposición, lo cual hace que eso sea simétrico, pero no es que el contramodelo sea inválido, es simétrico, poco estratégico, pero no hace que el modelo sea descartable. Pero en segunda instancia, en un debate de esta casa considera que Estados Unidos debería invadir y dividir Irán, si proposición dice que lo van a dividir en dos partes, oposición no puede simplemente decir que lo van a dividir en tres. O sea, si proposición dice vamos a dividirlo en o sea, Irán del norte e Irán del sur, oposición no puede pararse y decir no, nos oponemos a proposición porque lo vamos a dividir en Irán del norte, Irán del sur, Irán del este y Irán del oeste. Porque no te estás oponiendo a la moción, por ende no se están cumpliendo los requisitos necesarios para que un contramodelo sea o no sea aceptable. Eso es todo con respecto a los contramodelos y todo con respecto a definiciones y fiat.